El libro perdido y la luna de sangre, el hallazgo inesperado. El polvo se levantaba en nubes finas mientras Alejandro abría las viejas cajas que su madre había guardado en el desván de la casona familiar. La muerte de doña Mercedes había dejado un vacío imposible de llenar, pero también un sinfín de secretos ocultos entre objetos olvidados, cartas amarillentas y retratos descoloridos. El desván olía a madera húmeda, a encierro y a tiempo detenido. Alejandro, con las manos temblorosas, apartaba libros de recetas, diarios escolares, ropas antiguas que aún conservaban el aroma a lavanda. Y entonces, entre todo aquello, encontró un volumen encuadernado en cuero oscuro, con el lomo desgastado y un símbolo extraño grabado en dorado, un círculo atravesado por lo que parecía un eclipse. El libro estaba cerrado con una cinta roja deshilachada. Alejandro lo tomó con sumo cuidado, como si de pronto la habitación se hubiera vuelto más fría solo por tocarlo. Una sensación de pertenencia, de destino, recorrió su cuerpo. «¿Qué es esto, madre?», susurró en voz baja, como si ella aún pudiera escucharlo. Lo abrió lentamente y las páginas crujieron, revelando una escritura firme, la letra reconocible de doña Mercedes. No eran simples notas, ni recetas, ni recuerdos. Eran confesiones, historias de traiciones familiares, advertencias y símbolos extraños acompañados de fechas. Lo que más llamó su atención fue la última entrada escrita, fechada apenas unos días antes de su muerte. El secreto se revelará bajo la luna de sangre. El libro no debe caer en manos equivocadas. Alejandro es la clave, pero también el riesgo. Un escalofrío lo recorrió entero. Cerró el libro con rapidez, como si el simple acto de leer esas palabras pudiera traer desgracia. En la ventana del desván, el cielo se teñía de tonos rojizos. La radio del pueblo ya había anunciado el eclipse lunar que ocurriría esa misma noche, la llamada luna de sangre. Alejandro apretó el libro contra su pecho. Por primera vez comprendió que la muerte de su madre no había sido tan simple como le habían contado, y que ese viejo volumen escondía verdades capaces de cambiarlo todo. La casa crujió bajo el viento, y en algún lugar del desván un retrato cayó al suelo sin razón aparente. El reloj marcaba la hora del destino. La primera revelación. Alejandro bajó del desván con el libro en las manos, incapaz de soltarlo. El peso del volumen no era solo físico, parecía cargar con siglos de historia, con voces ocultas que clamaban por ser escuchadas. Se sentó en el comedor, donde aún quedaban restos de la última cena que había compartido con su madre semanas atrás. El mantel blanco tenía pequeñas manchas de vino y el reloj de pared marcaba un tic-tac inquietante que lo acompañaba en el silencio. Con un suspiro profundo, abrió de nuevo el libro. La tinta, aunque desvanecida en algunas páginas, conservaba la fuerza de la caligrafía de doña Mercedes. No eran simples recuerdos, eran advertencias dirigidas a él. «Alejandro, si estás leyendo esto, significa que la luna de sangre ha regresado. Lo que te contaré aquí no es una fantasía, sino la verdad que nuestra familia ha ocultado durante generaciones». Alejandro tragó saliva. Su madre le hablaba desde el pasado, anticipando cada paso. Las siguientes páginas narraban una historia inquietante. Hacía más de un siglo, durante otro eclipse lunar, un ancestro de la familia había cometido una traición terrible. Se llamaba Mateo de la Torre y, según lo escrito, había entregado las tierras y la fortuna familiar a cambio de un poder oscuro que le fue concedido esa misma noche, bajo la luna teñida de rojo. Sin embargo, ese poder no había traído prosperidad, sino ruina. La familia cayó en desgracia y generación tras generación pagó las consecuencias con muertes repentinas, disputas y traiciones internas. El precio de la sangre aún se cobra en nosotros, hijo.
Por eso escribo estas palabras, para que seas tú quien rompa el ciclo. El libro es la clave, pero también la condena. Solo bajo la luna de sangre puede desatarse o sellarse el pacto. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que el aire se volvía más denso a su alrededor. Era posible que todo lo que había creído sobre su familia fuera una mentira. Una ráfaga de viento abrió de golpe una ventana, y las páginas del libro se agitaron hasta detenerse en un dibujo extraño. Un roble enorme, con raíces que parecían extenderse en forma de garras, y a su lado un círculo oscuro cubierto por la sombra de un eclipse. Debajo, unas palabras escritas con trazo firme. Allí comenzó la maldición. Allí deberá terminar. Alejandro reconoció el lugar. Era el viejo roble que aún se mantenía en pie en las afueras de la hacienda, donde nadie de la familia se atrevía a acercarse después del anochecer. El reloj dio las 11 campanadas. Faltaba solo una hora para que el eclipse total tiñera el cielo de rojo. Alejandro supo entonces que debía ir al árbol, aunque parte de él temblara ante la idea. El libro había elegido abrirse en esa página, y el destino lo llamaba hacia la raíz del misterio. El roble y las sombras del pasado. La noche se había vuelto inquietantemente silenciosa. Alejandro salió de la casa con el libro bien sujeto contra su pecho. El viento soplaba con ráfagas frías, como si tratara de disuadirlo de avanzar. A lo lejos, en el cielo despejado, la luna ya comenzaba a cubrirse lentamente con la sombra de la tierra. Su luz se tornaba rojiza, presagio del eclipse total que pronto llegaría. El camino hacia el viejo roble era conocido, pero esa noche parecía diferente. Los árboles formaban figuras retorcidas bajo la luz débil, y cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte. Cuando por fin llegó, se detuvo. El árbol era majestuoso, con un tronco ancho y ramas que se alzaban como brazos petrificados hacia el cielo. Sus raíces sobresalían del suelo como serpientes que custodiaban secretos antiguos. Alejandro abrió el libro, esperando encontrar respuestas. Las páginas, como si tuvieran voluntad propia, se deslizaron hasta detenerse en otra anotación de su madre. Quien se acerque al roble en la noche del eclipse sentirá las voces de los que fueron marcados por el pacto. No temas, hijo, pues el miedo es el primer eslabón de la cadena que debemos romper. Alejandro tragó saliva, intentando calmar su respiración. De pronto, el aire se volvió helado y un murmullo comenzó a surgir del suelo. No eran sonidos claros, sino susurros que parecían venir de todas partes, lamentos, sollozos, frases cortadas que hablaban de traición y arrepentimiento. El joven dio un paso atrás, pero el libro brilló débilmente, como si lo llamara a resistir. Entonces, algo más ocurrió. Las raíces del roble se iluminaron con un resplandor rojizo, semejante a brasas enterradas. De entre la tierra emergió una sombra alargada que adoptó la forma de un hombre con vestiduras antiguas. Su rostro era apenas visible, pero sus ojos brillaban con un fulgor siniestro. ¿Quién osa venir a interrumpir mi descanso? La voz retumbó, grave y profunda. Alejandro, temblando, apretó el libro contra su pecho. «Soy Alejandro de la Torre, hijo de Mercedes», respondió con voz insegura. «He venido porque quiero romper lo que tú comenzaste». El espectro dio un paso adelante, y el aire se cargó de un olor a tierra húmeda y ceniza. «¿Romper?», rió con un eco macabro. «Nada puede romperse. La sangre exige su pago, y tú eres el siguiente en la cadena». Alejandro recordó las palabras de su madre. «No temas». Inspiró hondo y levantó el libro. Las páginas comenzaron a moverse solas, y una luz blanca surgió entre ellas, enfrentando la penumbra rojiza que rodeaba al espectro. El espíritu retrocedió un instante,
pero pronto recuperó su forma y rugió con furia. Si buscas desafiarme, entonces tendrás que conocer la verdad entera. De pronto, las ramas del roble crujieron con fuerza y el cielo se tiñó más intensamente de rojo. El eclipse estaba en su punto máximo y las sombras que rodeaban a Alejandro se multiplicaron, formando figuras humanas que parecían salir de las raíces mismas de la tierra. Eran los ancestros, las víctimas y herederos de la maldición, atrapados en un ciclo eterno de dolor. Y todos a la vez comenzaron a pronunciar su nombre: Alejandro, Alejandro, Alejandro. Voces en la penumbra. El corazón de Alejandro latía con tanta fuerza que sentía que podía romperle el pecho. Las sombras que emergían de las raíces del roble lo rodeaban en un círculo inquietante. No eran simples espectros. Algunos tenían rasgos reconocibles, rostros marcados por el sufrimiento, ojos vacíos que parecían implorar algo. El joven sostuvo el libro con ambas manos, como si de un escudo se tratara. La luz blanca que emanaba de sus páginas se debilitaba y fortalecía en oleadas, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. De pronto, una de las sombras avanzó más que las otras. Era una mujer de cabello largo y desordenado. Sus ojos eran dos pozos oscuros, pero su voz sonaba casi humana cuando habló. No es a ti a quien maldecimos, hijo, sino al juramento que nos ata. Alejandro tembló. ¿Qué juramento? ¿Qué hicieron mis antepasados? Las voces se superpusieron en un coro espectral. Un pacto con sangre bajo esta misma luna. El espectro masculino que había aparecido primero avanzó de nuevo, más sólido que antes, como si el eclipse le otorgara más poder. Sus palabras eran un veneno. Tu familia vendió su libertad a cambio de riquezas, oro, tierras, poder. Todo bajo la mirada de la luna roja. Cada generación paga, y ahora te toca a ti. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia de su familia, los bienes heredados, incluso la vieja casa donde creció, todo provenía de un trato oscuro. El libro comenzó a brillar de nuevo y otra anotación apareció escrita mágicamente en una de las páginas. El pacto no fue eterno. Solo la sangre del inocente puede liberarnos. Busca la verdad entre las raíces y encontrarás la llave. El joven respiró agitado. Sangre del inocente. ¿Acaso se refería a él? Las sombras comenzaron a agitarse, como si hubieran escuchado el mismo mensaje. Algunas gritaban de dolor, otras extendían las manos hacia Alejandro, mientras que el espectro del hombre reía con malicia. No escaparás, muchacho, la cadena se cierra contigo. En ese instante, un viento huracanado sacudió las ramas del roble y un rayo de luz roja, reflejo del eclipse total, cayó sobre el libro. Alejandro cerró los ojos y sintió que su cuerpo era arrastrado hacia un lugar diferente, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba bajo el árbol. Frente a él se extendía una especie de pasillo interminable, formado por raíces retorcidas que brillaban con un fulgor rojizo. A lo lejos, una puerta de madera antigua lo esperaba, cubierta de símbolos que no comprendía. Detrás de él, las voces de los ancestros seguían llamándolo. Alejandro, descubre lo que ocultamos. Él tragó saliva, apretó el libro contra su pecho y dio el primer paso hacia el pasillo de raíces. Sabía que, al otro lado de esa puerta, lo esperaba la verdad sobre su familia, el pacto de los antepasados. El pasillo de raíces parecía interminable, pero Alejandro avanzaba, guiado por la tenue luz rojiza que vibraba en las paredes.
Cada paso resonaba como un eco antiguo, y en el aire se percibía un murmullo lejano, como si cientos de voces repitieran oraciones en un idioma olvidado. Finalmente llegó a la puerta. Era enorme, hecha de madera ennegrecida, cubierta con símbolos tallados, círculos, lunas, estrellas y espirales que parecían moverse bajo la luz roja. Alejandro extendió la mano y, apenas la tocó, la puerta se abrió sola, como si lo hubiera estado esperando desde hacía siglos. Dentro encontró un salón subterráneo. Las raíces del roble formaban columnas y arcos como una catedral natural. En el centro había una mesa de piedra cubierta con objetos antiguos: cálices oxidados, cuchillos ceremoniales, pergaminos arrugados y un candelabro con velas negras que aún ardían, a pesar de que nadie parecía haber estado allí en generaciones. Alejandro abrió el libro. Las páginas comenzaron a girar solas hasta detenerse en un capítulo oculto que nunca había visto: el juramento de la sangre. La escritura era clara, como si recién hubiera sido trazada. En el año del gran eclipse, nuestros padres ofrecieron sangre bajo el árbol de la vida. El precio fue pagado: riquezas y tierras sin fin. Pero la luna roja no olvida. Cada 100 años, uno de los nuestros será reclamado hasta que la deuda sea saldada. Alejandro tembló. Todo lo que su madre había insinuado era real. Su linaje había nacido de un sacrificio, y él estaba marcado por el destino. De pronto, una visión se proyectó frente a él: hombres y mujeres de otra época, vestidos con ropas antiguas, rodeando el mismo salón en el que ahora estaba. El líder, un hombre de mirada fría y barba espesa, alzó un cuchillo sobre un niño atado. El grito desgarrador del pequeño resonó en las paredes, seguido de un silencio sepulcral. El hombre hundió el cuchillo y la sangre cayó sobre las raíces del roble. Al instante, un viento ardiente barrió el lugar, y un cofre dorado apareció ante ellos, repleto de monedas, piedras preciosas y pergaminos de propiedad. Alejandro retrocedió horrorizado. No podía creer lo que veía. Su propia familia había sellado un destino oscuro basado en la muerte de un inocente. La visión terminó y el silencio volvió. Alejandro se arrodilló, sintiendo un peso insoportable en los hombros. Pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó de nuevo la voz de su madre, clara como si estuviera junto a él. «Hijo mío, tú no estás condenado. Tú eres la clave para romper este círculo». Las velas negras parpadearon y el libro escribió una nueva línea luminosa y ardiente. El pacto puede romperse con un sacrificio distinto, no el de sangre inocente, sino el de la propia voluntad. El elegido deberá renunciar a lo que más ama en la noche de la luna roja. Alejandro sintió que la respiración se le cortaba. ¿Qué era lo que más amaba? ¿Estaría dispuesto a perderlo para salvar a su familia? El eco de los ancestros volvió a resonar: gritos, llantos, lamentos. El joven se levantó lentamente con lágrimas en los ojos. Ya no había marcha atrás. El precio de la voluntad. Alejandro salió del salón subterráneo con el libro apretado contra el pecho. Afuera la noche estaba más oscura que nunca. La luna roja ascendía lentamente, cubriendo el cielo con un resplandor carmesí que teñía todo de sangre. Los pájaros habían callado y un silencio extraño lo envolvía. Se sentó al pie del gran roble y abrió nuevamente las páginas. Allí, con letras que parecían latir como si fueran carne viva, se reveló la verdad. Lo que más amas será el precio. No sangre ajena, sino tu propio sacrificio interior. Si dudas, los espíritus vendrán a reclamarte. Si aceptas, el ciclo será roto. Alejandro cerró los ojos, repasando todo lo que amaba. Recordó a su madre, que ya no estaba. Recordó su infancia en la vieja casa, la risa de su hermana Clara,
los paseos por los campos en primavera, pero más que nada pensó en Sofía, la mujer que lo había esperado pacientemente todos esos años, su único amor verdadero. El corazón le dolió con fuerza. ¿Era eso lo que el libro exigía? ¿Renunciar a ella? No, susurró, apretando el libro. No puedo. El viento comenzó a soplar con violencia y un coro de voces ancestrales surgió entre las ramas del roble. Eran lamentos, acusaciones, gritos en un idioma arcaico. De pronto, figuras translúcidas aparecieron alrededor, hombres y mujeres de su linaje, los mismos que había visto en la visión. Uno de ellos, el líder barbudo, se acercó. Su voz resonaba grave, como una campana rota. El precio debe cumplirse. Así fue pactado. Nosotros lo sellamos y tú eres el elegido. Alejandro retrocedió, pero el espíritu extendió una mano espectral hacia él. Al contacto, un torrente de imágenes invadió su mente. Fortunas obtenidas, casas levantadas, tierras fértiles. Todo lo que su familia había disfrutado durante generaciones había nacido de aquella ofrenda maldita. No voy a repetir su error, gritó Alejandro, temblando de ira. No sacrificaré lo que amo por su ambición. El espíritu rió con desprecio. No entiendes, muchacho. Renunciar a lo que más amas no significa matar, sino dejar ir. ¿Tienes el valor de hacerlo? Alejandro quedó paralizado. ¿Qué quería decir con dejar ir? ¿Renunciar a Sofía? ¿Abandonar sus sueños? ¿O acaso entregar el libro mismo, su único vínculo con la verdad? El coro de voces aumentó, mezclándose con un viento helado que parecía arrancarle la piel. La luna roja se encontraba ahora en su punto más alto, bañando todo con su luz sangrienta. Alejandro cayó de rodillas, apretando el libro contra su frente. Sentía que su alma se desgarraba. Comprendió que debía elegir pronto. Resistir significaba condenarse. Ceder significaba perder lo más querido. Con un hilo de voz murmuró: «Madre, ayúdame a saber qué es lo correcto». Y, como un susurro en medio de la tormenta, volvió a escucharla. El verdadero sacrificio no es la muerte, hijo, es la renuncia. Alejandro alzó la vista. Por primera vez entendió el peso real del pacto, el umbral de la decisión. El aire se volvió irrespirable. Cada aliento de Alejandro era como tragar cenizas, ¿no? Y los espíritus de sus antepasados lo rodeaban en un círculo cada vez más cerrado. La luz carmesí de la luna de sangre iluminaba sus rostros translúcidos, marcados por el dolor y la ambición. «Decide ya», rugió el ancestro barbudo golpeando con su bastón espectral contra la tierra. «El tiempo se agota, y si no cumples con el sacrificio, la maldición se sellará en tu alma». Alejandro apretó el libro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El temblor de su cuerpo no era solo miedo, era rabia contenida, un rechazo visceral a ser manipulado por un pasado corrupto. «No voy a ser esclavo de ustedes», dijo con voz firme, aunque la garganta se le quebraba. Los espíritus se agitaron como un enjambre furioso. Algunos gritaban que debía entregar a Sofía, otros susurraban que debía abandonar toda aspiración y condenarse a una vida sin sueños. Las voces lo empujaban, queriendo quebrar su voluntad. De pronto, una figura femenina emergió del círculo de espectros. No era Sofía, era doña Mercedes, su madre, resplandeciente con una luz cálida que contrastaba con la oscuridad. «Alejandro». Su voz era suave, pero resonaba más fuerte que todas las demás. «El sacrificio verdadero es soltar el miedo. No es Sofía, no es la familia, no es tu vida. Es tu avaricia, tu apego al poder que este libro representa». Alejandro abrió los ojos de par en par. El libro mismo era el sacrificio. El ancestro barbudo rugió:
furioso. No la escuches, el libro es tu derecho, tu herencia. Sin él no eres nada. El joven miró las páginas, que se agitaban como si estuvieran vivas, seduciéndolo con promesas de conocimiento y dominio. Cada letra parecía arder como hierro candente, marcándole la piel. En ese instante, comprendió la trampa. La maldición no había nacido solo del pacto de Mateo, sino de la codicia que cada generación había alimentado con el poder del libro. Alejandro se levantó lentamente, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Levantó el libro hacia la luna roja y gritó con todas sus fuerzas: «No me van a esclavizar más. El sacrificio es este». Y con un movimiento decidido lanzó el libro al fuego que ardía en el altar del roble. Las llamas lo devoraron al instante, y un alarido colectivo estalló entre los espíritus. Algunos se disolvieron como humo, otros se retorcieron en el aire antes de desaparecer. La tierra tembló, y la luz de la luna roja comenzó a titilar, como si se resistiera a perder su dominio. El ancestro barbudo se abalanzó sobre Alejandro, pero al tocarlo se desintegró en polvo, gritando maldiciones hasta el último segundo. Alejandro, exhausto, cayó de rodillas, jadeando. La hoguera ardía con más fuerza que nunca, iluminando su rostro. Por primera vez en generaciones el ciclo parecía romperse. Las cenizas del pasado. El fuego rugía con una intensidad sobrenatural. Alejandro, aún de rodillas, observaba cómo las páginas del libro se consumían una a una, emitiendo destellos rojos y dorados que iluminaban el bosque como si fueran chispas de estrellas cayendo del cielo. El coro de voces espectrales se había desvanecido casi por completo. Solo quedaban susurros lejanos, como ecos de un tiempo que se resistía a morir. El aire, antes denso y pesado, se aclaraba poco a poco, permitiéndole respirar con libertad. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Entre las llamas, un brillo distinto comenzó a tomar forma. No era papel ni ceniza, sino un pequeño objeto metálico que resistía al fuego. Alejandro, temblando, extendió la mano con cuidado y lo tomó. Era una llave antigua, ennegrecida por el calor pero intacta. En el mango llevaba grabado el mismo símbolo del eclipse que había visto en el libro, un círculo cubierto por la sombra de la luna. «¿Qué es esto?», murmuró, incapaz de apartar la vista. De pronto, la voz de su madre resonó en el aire, más clara que nunca. «Hijo, quemaste el origen de la maldición, pero no el secreto completo. La llave abre el último legado de Mateo, y con ello tu verdadera prueba». El corazón de Alejandro latió con fuerza. ¿Aún no había terminado? Alzó la mirada hacia el cielo. La luna de sangre seguía brillando, aunque su resplandor parecía más débil, como si estuviera perdiendo su poder. Sin embargo, las nubes comenzaron a moverse con violencia, formando un torbellino alrededor de la luna. Un rugido profundo, semejante al crujir de la tierra, recorrió el bosque. El roble, testigo de generaciones de secretos, comenzó a temblar. Entre sus raíces se abrió una grieta que dejó al descubierto una especie de cofre de piedra, cubierto de musgo y sellado con un candado corroído. Alejandro comprendió de inmediato. La llave era para ese cofre. Con las manos temblorosas, avanzó hacia la grieta. El calor del fuego lo seguía a la espalda, mientras las sombras danzaban alrededor como advertencias silenciosas. Se inclinó, introdujo la llave en el candado y la giró. Un chasquido seco resonó, y el cofre se abrió con un gemido largo, como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. Dentro, Alejandro encontró pergaminos antiguos, sellados con cera, y un objeto que le heló la sangre, una daga ceremonial
con inscripciones en un idioma olvidado. La hoja estaba manchada como si la sangre de quienes la usaron nunca hubiera desaparecido del todo. El joven retrocedió un paso, horrorizado. El sacrificio original de Mateo no había sido simbólico, había sido real. Y, mientras sostenía uno de los pergaminos, escuchó nuevamente el murmullo de los espíritus. Aún no has visto toda la verdad. La luna roja, más intensa que nunca, bañó el bosque con un resplandor sangriento. El destino de Alejandro y de toda su familia aún colgaba de un hilo. El pacto revelado. Alejandro extendió el primer pergamino sobre una piedra plana, cuidando que no se deshiciera entre sus dedos. La cera que lo sellaba se quebró con un crujido sordo, liberando un olor rancio, como de polvo y sangre seca. Las letras, escritas en un castellano arcaico mezclado con símbolos extraños, narraban con crudeza lo que su madre apenas había insinuado en el libro. En la noche en que la luna se vista de sangre, Mateo de la Torre entregará lo más puro de su linaje a cambio de riquezas eternas. Sus descendientes guardarán la daga y el cofre como recordatorio de que la deuda no termina con un solo sacrificio, sino con la obediencia eterna. Alejandro sintió un escalofrío. La riqueza de la familia no había sido fruto del esfuerzo ni del azar, sino de un sacrificio humano, la entrega de un niño, el hijo menor de Mateo, en un ritual bajo la luna roja. El joven apretó los puños, con rabia contenida. Todo lo que habían poseído estaba manchado de esa atrocidad. Y ahora entendía por qué cada generación sufría muertes trágicas o traiciones internas. La deuda no había sido saldada, sino renovada con cada luna carmesí. Tomó el segundo pergamino. Este hablaba de un ritual de liberación, pero las palabras eran confusas. Mencionaba el fuego, la daga y la voluntad del heredero. Solo el descendiente que renuncie al poder y ofrezca su propia sangre sin buscar beneficio quebrará el pacto sellado. La daga habrá de beber de su carne, no para la muerte, sino para la vida nueva. Alejandro tragó saliva. ¿Era eso lo que debía hacer? ¿Derramar su sangre voluntariamente sin esperar nada a cambio? La daga en el cofre parecía mirarlo, brillando con un resplandor siniestro a la luz de la luna roja. En ese instante, las voces espectrales regresaron, más intensas, más violentas. Rodearon el claro con lamentos y carcajadas, repitiendo frases desgarradoras. «Hazlo, completa el ciclo. Danos la sangre que nos pertenece». Alejandro se levantó, con los pergaminos en una mano y la daga en la otra. La hoja pesaba más de lo que parecía, como si cargara con el dolor de siglos. Miró hacia el cielo. La luna estaba en su punto máximo, un disco rojo que parecía observarlo con un ojo cruel. En ese silencio roto por los lamentos, Alejandro comprendió que no tenía escapatoria. Debía decidir. Podía ceder al pacto y asegurar la prosperidad de su linaje al precio de perpetuar la maldición. O podía cumplir el verdadero sacrificio, renunciando a todo, incluso a sí mismo, para romper el ciclo. El eco de la voz de su madre volvió, clara como el agua. «No olvides, hijo, el sacrificio no es la muerte, sino la renuncia». Alejandro apretó los dientes, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Su destino estaba escrito bajo aquella luna de sangre, pero el final de la historia dependía solo de él. La ruptura del ciclo. Alejandro sostuvo la daga entre sus manos. El frío del metal le atravesaba los huesos, como si la hoja estuviera viva. Las voces espectrales gritaban alrededor del claro, reclamando un sacrificio. La luna de sangre iluminaba todo con un resplandor carmesí que hacía temblar el aire. Por un instante, dudó. Podía obedecer al pacto ancestral, entregar una vida inocente y asegurar riqueza y poder para su familia. El libro
los pergaminos, todo apuntaba a esa opción. Y sin embargo, su madre había dejado pistas claras. La verdadera libertad no se alcanzaba con la muerte de otro, sino con la renuncia propia. Alejandro respiró hondo, levantó la daga y, en un movimiento firme, se cortó la palma de la mano. La sangre corrió roja y caliente sobre el filo, y luego goteó al suelo. El eco de los espíritus cambió de inmediato. Los gritos de exigencia se transformaron en alaridos de furia. Una ráfaga de viento helado sacudió los árboles, y las sombras intentaron abalanzarse sobre él, como si quisieran arrebatarle la vida por completo. Pero Alejandro no retrocedió. Apretó la mano herida sobre el cofre, dejando que su sangre lo cubriera. «Renuncio a todo», gritó con una fuerza que no sabía que tenía. «No quiero riquezas manchadas ni poder comprado con dolor. Hoy termina este pacto». La tierra tembló bajo sus pies. El cofre se resquebrajó y la daga comenzó a arder con una luz blanca purificadora. Las sombras gritaron con un dolor insoportable y se desvanecieron, consumidas por la claridad. La luna de sangre, que hasta entonces parecía una amenaza, empezó a despojarse de su tono carmesí. Poco a poco recuperó su plateado natural, como si el cielo también respirara aliviado. Alejandro cayó de rodillas, agotado, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Había perdido todo: la fortuna, el legado, el nombre de su familia. Pero en su interior algo brillaba. Había ganado la libertad, no solo para él, sino para las generaciones futuras. En el silencio que siguió, escuchó una última voz, suave, amorosa, que parecía venir de los árboles, del aire mismo. «Hijo mío, lo lograste». Era la voz de su madre. Alejandro sonrió débilmente, cerró los ojos y, con la daga ahora convertida en polvo de luz, supo que había cumplido con su destino. El ciclo se había roto.